El Reino Unido se adhirió a la que era llamada Comunidad Económica Europea, comúnmente denominada por los británicos como el llamado Mercado Común, el 1 de enero de 1973, bajo el gobierno conservador de Edward Heath. El Partido Laborista, liderado en la oposición por Harold Wilson, concurrió a las elecciones generales de octubre de 1974, con el objetivo de renegociar los términos de pertenencia del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea y, posteriormente, celebrar un referéndum sobre la permanencia en la misma en función de los nuevos términos. En 1975 se celebró un referéndum en donde el electorado decidió sobre la permanencia británica en la Comunidad Económica Europea. Todos los principales partidos políticos y la prensa apoyaron la continuidad en el mercado común. Sin embargo, hubo fracturas internas significativas entre los laboristas, en aquel momento el partido gobernante, dado que sus militantes habían votado a favor de la salida en una conferencia celebrada el 26 de abril de 1975, cuya duración había sido de un día. Puesto que el gobierno estaba dividido entre acérrimos pro-europeos y anti-europeos, Harold Wilson autorizó que sus ministros hicieran campaña pública en favor de cualquiera de las dos opciones. En total, 7 de los 32 miembros del gobierno se opusieron a la pertenencia a la Comunidad Económica Europea. El 5 de junio de 1975, los electores tuvieron que decidir si votaban sí o no a la siguiente pregunta. ¿Piensa que el Reino Unido debe permanecer en la Comunidad Europea, Mercado Común? Todos los condados administrativos del Reino Unido registraron una mayoría de votos afirmativos, con la excepción de las Islas Shetland y las Islas Hébridas Exteriores. Como resultado, el Reino Unido permaneció en la Comunidad Económica Europea. Todos los condados administrativos del Reino Unido registraron una mayoría de votos afirmativos, con la excepción de las Islas Shetland y las Islas Hébridas Exteriores. Como resultado, el Reino Unido permaneció en la Comunidad Económica Europea. El Partido Laborista, en la oposición, hizo campaña en las elecciones generales de 1983 para que el Reino Unido saliera de la Comunidad Económica Europea. La propuesta no tuvo mayor calado por la aplastante victoria de Margaret Thatcher, la cual fue reelegida en dichas elecciones. A partir de ese momento, el Partido Laborista cambió su política hacia Europa. Como resultado del Tratado de Maastricht, la Comunidad Económica Europea se convirtió en la Unión Europea. En 1994 se formó el antiguo Referendum Party, de la mano de Sir James Goldsmith, para concurrir a las elecciones generales de 1997, con el objetivo de celebrar un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. Presentó candidatos en 547 circunscripciones en aquellas elecciones y consiguió más de 800.000 votos. No logró ningún escaño en el Parlamento por la dispersión de su voto, de manera que perdieron sus depósitos en 505 circunscripciones. A comienzos de la década de los 90, también se formó el Partido de la Independencia del Reino Unido, UKIP, el cual es un partido en contra de la participación del Reino Unido en la Unión Europea. Consiguió el tercer lugar en las elecciones europeas en 2004, el segundo en 2009 y el primero en 2014. El debate lo volvió a retomar en 2013 el primer ministro David Cameron, al proponer un referéndum sobre el mantenimiento del Reino Unido en la Unión Europea, proyectado en 2014 pero marcado para 2017. A partir de la victoria de las elecciones generales en 2015 del Partido Conservador y por las presiones del nuevo partido UKIP, el proyecto de buscar la salida de Inglaterra de la Unión Europea se consolidó, dado que era uno de los puntos claves de la campaña. Durante el 2010, la Unión Europea es una asociación económica y política de 28 países. El Reino Unido entró a formar parte de lo que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea en 1973 y, tras negociar las condiciones de su entrada, celebró un referendo en 1975 sobre su permanencia. Los británicos votaron a favor de quedarse, pero cuando en 1985 se creó el espacio Schengen, formado por 26 países que han abolido sus fronteras internas, decidió mantenerse al margen. Y aunque en 1993 sí se integró al mercado único, que promueve el libre movimiento de bienes y personas como si los Estados miembros fueran un solo país, no adoptó el euro y siguió teniendo su propia moneda, la libra esterlina.
Por años, Reino Unido ha tenido una relación compleja con la Unión Europea, con el tema de la independencia versus la centralización en el corazón de las discusiones. A principios de 2016, el primer ministro David Cameron comenzó unas negociaciones nuevas especiales para el país en caso de que los británicos decidiesen permanecer en la Unión Europea. Entre ellas, las medidas de seguridad de las que el Reino Unido no sería discriminado por no estar en la eurozona, la salvaguarda de la City de Londres como centro financiero frente a las regulaciones europeas o límites a las ayudas públicas que pueden pedir los europeos recién llegados al país. Los que querían que Reino Unido se quedase eran el primer ministro, quien estaba a favor de la permanencia, así como 16 de los 21 miembros de su gobierno, aunque el Partido Conservador como tal se declaró neutral. El Partido Laborista, el Partido Nacionalista Escocés, SNP, el Gales Plaid Cymru y el Partido Liberal también estaba a favor de la permanencia, al igual que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y otros países como Francia, Alemania, apoyaron la decisión y la opción de permanecer. Argumentaban que Reino Unido ganaba mucho siendo miembro de la Unión Europea, gracias a que puede vender bienes y servicios a otros países de forma más fácil. Y también insistía que en la llegada de inmigrantes, la mayoría jóvenes, que quienes trabajan favorece el crecimiento económico y ayudan a financiar los servicios públicos y a las empresas. Otro argumento era que el estatus internacional de Reino Unido se vería perjudicado por el abandono de la Unión Europea y que Reino Unido estaba más seguro siendo parte del club que por su cuenta. Los principales impulsores del Brexit fueron el UKIP, el Partido Nacionalista, que en las últimas elecciones parlamentarias obtuvo un 13% de los votos, alrededor de la mitad de los parlamentarios del Partido Conservador, incluidos 5 miembros del gobierno, y el popular exalcalde de Londres, Boris Johnson, y algunos parlamentarios laboristas. Los defensores de esta opción sostienen que la permanencia a la Unión Europea es un obstáculo para el desarrollo del Reino Unido, que pone en la caja común más de lo que recibe y que las regulaciones europeas, que consideran excesivas, perjudican a las empresas británicas. También quieren que Reino Unido recupere el completo control de sus fronteras y que se reduzca el número de extranjeros que llegan al país en busca de trabajo. El mercado único es el gran pilar de la Unión Europea y en el corazón del mercado único está el libre mercado, sin tasas ni aranceles comerciales. Pero en el mercado único europeo es mucho más que una zona de libre comercio. También incluye el movimiento libre de bienes, personas y capitales. Aunque no es posible no formar parte de la Unión Europea y sí del mercado único, como es el caso de Noruega, representantes de la campaña del Leave afirmaron durante la misma que no quieren que Reino Unido siga formando parte del mismo una vez fuera de la Unión Europea. Dicen que la economía del país es lo suficientemente fuerte para negociar un acuerdo con la Unión Europea que les permita acceder al libre mercado sin tener que aceptar el libre movimiento de personas ni otras regulaciones. Dado que Reino Unido ya aplica las reglas del mercado único, un acuerdo de libre comercio de bienes entre Reino Unido y la Unión Europea sería relativamente fácil, sostienen, pero quienes abogan por permanecer ven la salida como bastante pesimismo. Durante la campaña aseguraron que el Brexit provocaría una crisis económica en Reino Unido, una disminución de inversión en los servicios públicos y en la inversión extranjera. El Departamento de Tesoro británico analizó las posibles consecuencias y llegó a la conclusión de que hay 2 escenarios posibles. Uno es el de choque y el otro es el de choque severo. Ambos apuntan a una recesión a corto plazo, pero varían mucho en su gravedad. Lo cierto es que si Reino Unido se va de la Unión Europea y del mercado único, las consecuencias dependerán del acuerdo al que llegue con los países miembros de la misma. Ningún país de la Unión Europea se ha mostrado públicamente favorable a favor del Brexit, valga la redundancia. Y aunque hay consenso en que el mayor impacto de la salida sería sobre el Reino Unido, algunos piensan que el impacto sería también significativo sobre los demás miembros de la Unión Europea. La firma británica de consultoría Global Counsel advirtió que tras el Brexit la Unión Europea se convertiría en un socio comercial menos atractivo a nivel mundial y perdería poder internacional. Pero también decía
que esto puede verse compensado por una mayor integración política, ya que el Reino Unido es uno de los miembros que se opone con más fuerza a una mayor integración y por una política exterior más coherente. Aunque otras voces alertan que las divisiones en el interior de la Unión Europea van mucho más allá del papel del Reino Unido y que la marcha británica facilitaría el crecimiento del movimiento populista que ya existe en el continente. Otra vía por la que el Brexit podría afectar negativamente a la Unión Europea es la incertidumbre. El proceso hasta la salida efectiva y el establecimiento de una nueva relación estable será más largo y está lleno de incertidumbre, lo que podría afectar negativamente a las economías europeas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de la Unión Europea, la OCDE, esto provocaría una caída del Producto Interno Bruto en países europeos.